Bueno, ¿cómo estamos? Se les escuchó bien, ¿eh? Se les escuchó bien, están entusiasmados. Amén, amén. Hoy día vamos a ver, ahí le puse como título, los encuentros del Señor, los encuentros del Señor. Y sabe que los encuentros del Señor, con distintos tipos de personas, nos van a enseñar las necesidades que nosotros tenemos, las necesidades que estas personas tienen y cómo el Señor fue enfocando, fue trabajando, fue administrando cada una de esas necesidades. Es cierto que siempre enfocamos nosotros la atención en nosotros mismos, como si fuéramos nosotros el centro del mundo, ¿no? Como si fuéramos el centro del universo. Y ojalá pudiéramos tener entonces en este día una visión nueva, una visión de poder ver las necesidades que tienen tantas personas. Ver que hay tanta gente que tiene necesidades y que nosotros no somos el único que está pasando tal vez por problemas. Y pensar sobre todas las cosas en el Señor, que aún siendo Dios, no escatimó, ¿cierto?, al ser Dios, no consideró el ser Dios, sino que se humilló haciéndose un hombre. Y dice el Señor que Él vino no para ser servido, sino para servir. Qué hermoso ejemplo que nos da el Señor. Y otro problema es que muchas veces no solamente nos sentimos, algunos dicen, la última Coca-Cola del desierto. A mí no me gusta la Coca-Cola, tendría que decir la Pepsi. Tampoco tomo Pepsi, así que, pero me entienden la expresión. Y entonces no solamente nos creemos el centro del universo, sino es que algunos también hacemos divisiones entre las personas. Dividimos las personas, las categorizamos en diferentes grupos, ¿cierto? Y eso no debe ser así. No debe ser así porque el Señor Dios no hace acepción de personas. Y nos dice la palabra allí, en Hechos capítulo 10, versículo 34, estaba hablando, ¿se acuerdan el caso de Pedro con ahora se me fue el nombre, Cornelio, con Cornelio, que era un gentil, no judío, y entonces tuvo la visión del lienzo y todo eso con los animales, y ahí se da cuenta Pedro y dice entonces estas palabras magistrales, dice Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que clasificamos a la gente. Y algunos nos caen bien, otros no nos caen tan bien. Hay gente buena, gente mala, gente difícil, gente más o menos fácil. Y la vamos como clasificando, ¿no?, a esa persona. Pero tenemos que aprender que detrás de cada palabra están los sentimientos. Detrás de cada problema de estas personas está el corazón de estas personas también. Y es fundamental en nuestras vidas que nos abramos a una visión, a una nueva visión y renovada visión de cómo mirar y confrontar a esas personas. Ayer en la tarde fuimos con Graciela una vez más al Bayfront con la esperanza de que estaba todo bonito. Nos encontramos con la misma realidad. Entre las carpas de los homeless y la cantidad de patos que hay ahí que ensucian, uno sabe, vas caminando y vas saltando, uno no sabe por dónde pisar. Dijimos, ¿cómo ha cambiado esto? Pero hay que mirar también esas necesidades. No es apuntarlas, sino hacer algo también por eso. Y por eso, para ello, entonces voy a considerar entonces la vida del Señor Jesucristo, cómo Jesucristo iba mirando cada persona, la consideraba de acuerdo a la necesidad de la persona. Y el Señor proveía cada una de esas necesidades. Y saben, para el Señor no había diferencia si era joven, si era viejo, si era mujer, si era hombre, ya lo vamos a ver eso. Y me hace pensar eso, ¿no?, en ver cómo las necesidades, cómo tenemos que ver la necesidad de otras personas. Yo les voy a contar una historia que muchos de los que me conocen ya la habrán escuchado. Por ahí, por mayo del 1990, llegamos a Montreal, nosotros de México a Montreal, y desde ahí de Montreal llamamos a la única persona que teníamos un contacto que ni siquiera nos conocía. Y llamamos en lo que yo no sé todavía si existe ese collect call. Es decir, que te llaman y te dicen, vas a recibir un llamado de tal y tal persona, pero tenés que pagar vos el llamado. Y
Esta persona no los conocía, solo conocía el tío de Graciela. Y aceptó el llamado. Y abrió sus puertas. Y me encanta porque él nos tuvo, esta familia, eran canadienses, habían estado muchos años hasta la revolución en Cuba de misioneros, hasta que lo deportaron de ahí. Pero nos recibió sin hacer preguntas. Abrieron las puertas sin hacer preguntas. Y si bien yo en mi testimonio personal puedo decir que suena medio raro esto, ¿no? Soy hijo de Graciela, de mi esposa. Hijo espiritual porque cuando nos conocimos me presentó el Evangelio, acepté el Evangelio, el Señor. Después nos pusimos novios, nos casamos y todo eso, la historia, ¿no? Pero cuando llegamos acá, hacía poquito tiempo, hacía una semana y algo que nos habíamos casado, y este señor me mostró una manera, a mí me emociona cada vez que me acuerdo de esta familia, porque fue a partir de ese momento en que yo vi a personas diferentes. Yo vi cómo el Señor hablaba. Yo vi cómo el Señor escuchaba. Y cuando digo el Señor Jesucristo a través de este hombre y de esta mujer. Cómo amaban, cómo servían. Fue un testimonio tremendo porque a partir de ahí dije, hay algo diferente en ese cristianismo, que no era el cristianismo que yo practicaba en una religión, sino era el cristianismo puro de una relación con el único y suficiente Salvador Jesucristo. Y tenían una manera diferente de ver las cosas. Actuaban diferente. Y algo que me cautivó realmente a mí el corazón fue esta pareja. Y estoy contento porque los voy a ver un día también, ¿no? Los vamos a ver allá. Pero algo que nos cautiva también es ver al Señor Jesucristo, cómo el Señor tanto con los viejos, y cuando digo a viejos lo digo con amor, los ancianos, como con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, con todo tipo de personas, el Señor se daba, Él los aceptaba, a los despreciados el Señor los recibía. Y me encanta de la manera que el Señor lo hizo, porque nunca hizo acepción de personas. Pero una cosa que me llama muchísimo la atención es que todas estas personas que tuvieron un contacto, y lo vamos a ver ahora, vamos a ver varios ejemplos de personas que tuvieron un contacto con Cristo, nunca fueron iguales. Fueron personas totalmente diferentes. Y es una realidad en la familia en Cristo que tenemos acá. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, somos personas totalmente diferentes. ¿No dice la palabra las cosas viejas? Pasaron. Aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que vamos a ver. Y vamos a ver cómo el Señor trabajaba y cómo el Señor actuaba de acuerdo a cada una de estas personas. El primer ejemplo que les tengo es la historia de Bartimeo. No, voy a usar poquitos versículos, lo tienen allí, pero en capítulo 10 de Marcos, versículo 46, nos habla, se lo cuento el contexto, este era un ciego, un hombre ciego que vivía en Jericó, él tenía su familia allí porque nos dice que él era hijo de Timeo y que vivía en Jericó. Pero cuando miramos acá, Bartimeo era un hombre olvidado. Era un hombre no escuchado, si se quiere. En una ciudad, como ya estudiamos cuando estudiamos Josué, como Jericó, una ciudad grande, si se quiere, era un hombre que nos dice allí que estaba abandonado. Y encima de ciego, que me imagino que ha de ser terrible no poder ver, dice que este hombre estaba junto al camino mendigando. Es decir, lo que me dice acá, y es muy interesante esa expresión, junto al camino. Porque junto en el camino, justo estando en el camino, abandonado, allí es cuando Cristo lo encuentra. Y allí es cuando él sigue a Cristo. Y el Señor entonces lo encuentra, lo toma y lo lleva por un nuevo camino. Y cuando él comienza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él decía Hijo de David, reconociendo que el Señor era Dios. El Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Pero dice, pide misericordia. Ahora, fíjate vos. Él dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate. Los discípulos le decían, cállate. Los que seguían al Señor lo reprendían. Cuando este hombre estaba buscando al Señor, cállate. Por eso digo que Bartimeo era un hombre olvidado, un hombre no escuchado.
Y el Señor sorprende acá a toda la multitud. Sorprende a toda la multitud dando la atención a aquel que nadie le daba atención. Y escuchando a aquel que nadie escuchaba. Y comienza el diálogo entre el Señor y este hombre. ¿Qué quieres? Quiero ver. Bueno, ve, tu fe te ha salvado, le dice. Y entonces Bartimeo recibe la vista. Y uno se puede sorprender cómo el poder de Dios, con tocar a la persona o hablar, decir la palabra, ya la persona podía ver cuando había sido ciego siempre. Y uno se maravilla, pero ¿sabe lo que más me maravilla eso? No solo eso, porque eso es el poder del Señor, pero me maravilla que el Señor escuchaba a aquel que nadie lo escuchaba. El Señor prestó atención a aquel que nadie le ayudaba, aquel que estaba tirado en el camino. Y el Señor, cuando se acercan las personas, el Señor lo escucha. Desde el grito del alma, el Señor escucha a cada uno de nosotros. Y Bartimeo era justamente eso, un hombre olvidado. Pero por más olvidado que sea la sociedad, el Señor lo escuchaba. Y el Señor lo asistió. ¿Cuántas veces vemos a estas personas que tal vez andan a los gritos por allí, sumergidos en drogas, sumergidos tal vez en pobreza, sumergidos en otros problemas, y nosotros hacemos oídos sordos? Al contrario, ¿cuántas veces decimos, al mirarlo y al negarlo, decimos, cállate, no me hables, no estés allí? Y si no, pregúntate, si cuando yo ayer fui, por ejemplo, me hubiese gustado no ver ni una de esas carpas ahí. Me hubiese gustado que la cosa fuera diferente. Pero dentro mío es, cállate, no quiero ver eso. El Señor fue. El Señor lo escuchó. Otro encuentro es con una mujer. ¿Se acuerdan aquella mujer que le tocó el manto al Señor? Esta mujer tenía un flujo, dice, hacía 12 años, y nos dice la Escritura, ahí en Marcos capítulo 5, que había padecido mucho. Y cuando dice que padeció mucho es porque había sufrido mucho. Esta mujer había ido a todos los médicos, una mujer que tenía dinero, pero había ido a los médicos y nadie le había dado respuesta. Y ella tenía ese flujo de sangre. Y esta mujer no era una mujer que no había sido escuchada como Bartimeo, al contrario, había sido escuchada, demasiadas consultas, pero tenía ese tormento, tenía esa enfermedad. Y viene el Señor y ella piensa, me encanta porque la verdad que es maravilloso, ella piensa, si solo toco el manto nada más del Señor, si solo toco el manto. Fíjate, uno de los detalles maravillosos de esta historia es que ella no piensa en tocar al Señor, sino solamente tocar el manto, no todo el manto. Es decir, que esta mujer tenía una concepción, una convicción de la autoridad, de la grandeza, del poder de Cristo increíble, que decía solamente el tocar el trapo que el Señor está vestido me va a sanar. Eso es fe. Y el Señor se detiene. Y me gusta porque en el versículo 30 dice el Señor, ¿y quién me tocó? Y los que estaban alrededor dice, Señor, ¿qué va a decir que quién te tocó? Estás viéndote en una multitud, todos te están apretando, están todos gritando, y tú dices, ¿quién me tocó? Qué pregunta, ¿no? Pero el Señor dice, ¿quién? ¿Quién me tocó? Miren, ahí está la pantalla, Marcos capítulo 5, versículo 34. Esa mujer le tocó y el Señor le dijo, después ya viene todo humilde, ¿no? Con temor y temblor se acerca al Señor. Y le dice, fui yo. Mira lo que le dice el Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y al instante, no médicos, nada, al instante el Señor hizo la obra. Es la palabra del Señor que hace el milagro completo. Porque podría haber seguido y haberlo dejado ahí, pero el Señor no deja las cosas inconclusas. El Señor se paró y el Señor mostró allí, entonces, que mostró la fe de la mujer en realidad. En Juan capítulo 4, encontramos la mujer samaritana, otra mujer que tuvo un encuentro con el Señor. Y toda la historia está relacionada y condicionada a que el Señor Jesucristo no tenía que pasar por ahí, pero quiso pasar por Samaria, porque quería salvar a esta mujer y quería salvar a los samaritanos, ¿cierto? Y cuando el Señor se aparece,
con esta mujer, lo que nos enseña es que el Señor deja atrás los prejuicios. El Señor deja atrás los prejuicios. No como nosotros, somos tan llenos de prejuicios, ¿no? No, que hago esto, no hago lo otro, que haga que allá. El Señor rompió con todos los prejuicios. ¿Por qué? Bueno, porque era una mujer samaritana en primer lugar. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, ya lo sabemos, lo hemos estudiado montones de veces. Los samaritanos eran Judea, Samaria, Judea, Samaria, bien digo, y después Galilea y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que era una mezcla de judíos con gente que eran paganos. Entonces, como no ser judíos puros, eran considerados perros, eran considerados menos, no consideraban nada. Y entonces el Señor llega ahí y termina con esos prejuicios. El primer prejuicio, que no eran judíos, era samaritano, y el Señor lo mismo va y le habla a la mujer. Segundo prejuicio, ella era una mujer, y la mujer en ese tiempo no podía ni hablarle a un hombre, mucho menos a un hombre solo. Y el Señor habló lo mismo con ella. Tercer prejuicio, el Señor era un rabí, un maestro, qué grande, menos que menos. Y el Señor lo mismo habló con esta mujer. Y mientras con algunos hablaba algunas pocas palabras, cuando uno mira el pasaje allí en Juan 4, con ella elabora todo un diálogo. Y entonces el Señor empieza a hablar, conociendo el corazón de ella, ¿no? Le dice, dame agua. Yo te voy a dar agua. Sí, dame agua. ¿De quién? El pozo de Jacobo. Pero dame agua. Y no, porque vos sos judío, y empezaron ahí a hablar. Y le dice el Señor, si tú supieras quién te habla, me pedirías a mí agua, porque yo soy el agua viva, el agua que una vez que la tomas no tiene más necesidad. Y esta mujer, cuando va entrando y cuando va a aceptar esa agua viva, el Señor de repente le dice, ve y busca a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Bien has dicho, dice el Señor. Has tenido 7 y el último que tiene no es marido. No es tu marido, no estás casado con él. Y la mujer se sorprende, pero lo acepta el Señor. Acepta, y lo primero que hace esta mujer, sale corriendo, se olvida del cántaro, se olvida del agua y sale corriendo a proclamar esa grandeza de este que sabía quién soy, de este que da agua viva. Y me encanta acá porque esta era una mujer marcada. Era una mujer marcada. ¿Marcada por qué? Bueno, marcada porque ella no iba a buscar agua temprano como las demás mujeres lo hacían. O iban bien tempranito de mañana o en la tarde cuando no había sol. Ella iba al mediodía, cuando más fuerte estaba el sol. ¿Pero por qué? Porque estaba apuntada, marcada, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros marcamos a las personas? Decimos, este es tal y tal, y ya la dejamos marcada. Para el Señor no le interesó esa marca. El Señor fue y la salvó también. Esa mujer señalada, para el Señor no tuvo en cuenta eso. Y esta mujer dice que a la final terminó predicando el Evangelio, terminó predicando entonces allí en Samaria la gloria de Dios. Por el otro lado, vaya mirando cómo lo que quiero mostrarles, cómo el Señor los iba confrontando de maneras diferentes, necesidades diferentes, iba supliendo de maneras diferentes. En Lucas capítulo 19 está Zaqueo. Zaqueo es un personaje muy simpático, si se quiere, curioso. Y no era porque era un chaparrito. Dice que Zaqueo era uno chiquito, chaparrito. Y estaba allá arriba en un árbol, ¿cierto? Pero Zaqueo no quería saber nada con el Señor. A Zaqueo no le interesaba la sanidad, no le interesaban los milagros. No quería saber nada, solo quería mirar nada más. Zaqueo quería mirar. Bartimeo es el hombre, no he escuchado, dijimos el ciego. La mujer que tocó el manto es la mujer atormentada. La mujer samaritana es la mujer marcada. Pero si tuviera que decir, Zaqueo es el hombre pobre. Y uno dice, no, pará, ¿cómo va a ser pobre? Si este le robaba, cobraba los impuestos. Este era más rico que cualquier otro. Sí, pero es pobre porque no tenía amigos. Pobre porque no tenía gente. Pobre porque no tenía paz este hombre. No tenía perdón. Y uno percibe ahí en la lectura, vemos al sabor cómo se detiene. Se detiene y lo llama por nombre. Y le dice a él allí, Zaqueo, ven, baja que voy a comer en tu casa. Y me gusta porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros.
Y el Señor conoce a cada uno de nosotros y nos conoce por nombre. Tú eres importante para el Señor. Porque el Señor conoce tu ADN. Conoce de dónde vienes y a dónde vas. El Señor conoce que has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Que tú eres único, que tú eres diferente. Y Zaqueo desciende y dice, ¿yo, Señor? Sí, yo. Vos, tú, fueron a la casa. Y dice que cuando fueron a la casa, Zaqueo dice que hizo la fiesta, lo recibió como otros no lo habían recibido. Y ahí estaba gozoso. Y Señor, si robé, voy a devolver. Qué lindo que es el arrepentimiento, ¿no? Pero qué lindo que es el arrepentimiento con restitución. Es decir, lo que hice mal lo voy a restituir. Porque es fácil por ahí pedir perdón, pero me robé un montón de plata por allí, te pido perdón, pero la plata la tengo yo todavía. No, hay que restituirlo. Y este hombre dice que hizo todo eso y de repente entonces se paran allí los fariseos, como siempre. Mira que los recibe cualquier pecador. Y es cierto, el Señor vino para salvar a los pecadores. Es cierto, el Señor vino para salvar a todas estas personas, como vino también a salvarnos a cada uno de nosotros, que estamos en gran necesidad. Así que acá vemos a este Zaqueo. Pero en quinto lugar, quiero otro ejemplo. Pedro. Pedro era el hombre apasionado. Pedro fue un hombre apasionado muy particular. En Lucas capítulo 22, versículo 31, hay una expresión del Señor que revela allí cómo se relaciona con las personas y cómo el Señor trataba con las personas. Jesús estaba hablando acá de la negación de Pedro. Y cuando llega a Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón. Ahora miren esas palabras. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora esa expresión reiterativa de dos nombres siempre es una expresión de amor, de ternura, de un amor compasivo de parte del Señor. El Señor le dice, Simón, Simón, ¿te acuerdas? Marta, Marta. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siempre fue un amor del Señor. Y cuando le dice acá Simón, Simón, Simón era un tipo difícil, compulsivo, un tipo apasionado, era un torbellino, era un ciclón este tipo, tiene que haber sido tremendo. Yo cuando me imagino digo, este sí que era tremendo. A tal punto que cuando lo viene a arrestar al Señor ahí en el jardín del Getsemaní, agarra el cuchillo, la espada, como le llaman, y ¡pah!, le corta la oreja, ¿cierto?, a un siervo que había por allí. Y yo me imaginaba, ¿no?, este hombre así. Pero leyendo Lucas 21, hay otra relación del Señor con él. En Lucas 22, versículos 61 y 62, cuando este hombre lo niega al Señor, mire lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esto me hace temblar a mí cada vez que leo eso. Porque yo jamás te negaré, mi vida daré por ti. Y el Señor le dice, Pedro, tranquilo, antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. No, Señor, que yo... Tranquilo. Cantó el gallo 3 veces, Pedro lo había negado 3 veces. Y dice allí que el Señor lo miró. Yo me imagino que el Señor no le habló, el Señor no lo tocó, el Señor simplemente lo miró. Pero esa mirada tiene que haberlo atravesado. Lo desarmó, porque dice Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Y cuando dice amargamente que se destrozó el alma, se hizo pedazo de este hombre, salió de allí y lloró y lloró. Ese hombre que era un pescador duro, que era un tipo rudo, terminó en un mar de lágrimas. Cuando el Señor lo miró. Pero el Señor tenía una gracia especial para relacionarse con la gente. A pesar de eso, le dice, Simón, Simón. Siempre tiene el Señor la gracia para acercarse a la gente. Tocaba el corazón de las personas. Se metía en el corazón de las personas con una mirada nada más, con una palabra.
Cuando voy a Juan capítulo 3, encuentro otra persona que tuvo un contacto con el Señor. Y acá es un religioso. El religioso confundido le puse. Estamos hablando de Nicodemo. Este era un hombre mayor. El Señor era joven, tenía 32, 33 años. Este era un hombre mayor, de mucha religión. Y viene de noche al Señor. Y le dice allí en Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, y es Nicodemo, el anciano, el religioso, sincero, que el Señor le revela en una declaración. ¿Te has puesto a pensar que el Señor le dijo a Nicodemo nada más ni nada menos que el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Le dice el Señor a este religioso confundido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Ahora, yo veo tanto amor de parte del Señor con una persona que era mayor, y una persona que había dedicado toda la vida a una religión, que una religión no le había satisfecho. Y te digo, querido hermano, por testimonio personal, no hay ninguna religión que te satisfaga, porque no hay la religión que te llene, solamente la relación, y la relación con el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre había estado encerrado en el fariseísmo de cumplir las leyes, de hacer toda la fiesta, de hacer todas las tradiciones, y no era salvo, no era salvo. Y ahora busca entonces con sinceridad al Señor. Y sabemos que Nicodemo era creyente, porque después al final vemos a Nicodemo junto con este señor, ¿cómo se llamaba? José de Arimatea, bajando el cuerpo, pidiendo el cuerpo del Señor y llevándolo entonces a la tumba. El Señor también administró a los religiosos confundidos. Y puede haber muchos religiosos confundidos en este día también. Que el Señor deja que el Señor te administre. Cuando voy a Mateo capítulo 8, encontramos otro caso. Ya tengo que ir cerrando con esto. Pero ya me van siguiendo, ¿no? Cómo el Señor va administrando y se va acercando a las personas de acuerdo a sus necesidades. Y de diferentes maneras. En Mateo capítulo 8 encontramos al leproso. El leproso era un hombre despreciado. Directamente el que tenía lepra lo echaban de la ciudad, tenía que vivir fuera, tenía que cuando venía una persona tenía que gritar que él estaba contaminado y nadie se le podía acercar. La gente lo despreciaba, la familia lo despreciaba, los amigos lo despreciaban, le tiraban piedra. Era como una basura la persona prácticamente. Y se acerca al Señor. Ahora esto me hace pensar, ¿por qué este hombre lleno de lepra, cuando él se tenía que alejar del Señor, este hombre se acerca al Señor? ¿Por qué se acerca al Señor? ¿Por qué la mujer del flujo de sangre se acercó al Señor? ¿Por qué Bartimeo el ciego se acercó al Señor? ¿Sabe por qué se acercó al Señor? Porque tenía el Señor un sentimiento accesible. El Señor siempre estaba con los brazos abiertos para recibir a la gente en necesidad. Y cuando yo miraba esta imagen acá, digo, ¿cuán accesible eres tú? ¿Cuán accesible soy yo? Nosotros mostramos a la gente tal conducta, tal testimonio, tal carácter, de que la gente se acerca a nosotros porque sabe que va a encontrar una persona íntegra, una persona honesta, una persona, un verdadero creyente, o la gente mejor dice, mejor lo dejo por allá. ¿Te das cuenta? Todo el mundo buscaba al Señor, por el carácter que tenía el Señor. Ahora Nicodemo fue, la mujer fue, Bartimeo fue, porque sabían que el Señor era accesible. Y el leproso también entonces va. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor no lo iba a sacar corriendo. Sabía que Jesucristo no lo iba a insultar, que no lo iba a apedrear. Pero lo curioso es que mientras que el Señor hizo milagros a la distancia, muchos milagros del Señor fue, ¿se acuerdan del caso del centurión, por ejemplo? O en el caso del hijo del noble. El Señor dijo la palabra, di la palabra, y el Señor dijo la palabra y fue sano.
Pero en este caso no. El Señor recién terminaba el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Termina el Sermón del Monte, ve a este leproso, ¿y qué es lo que hace el Señor? Va y lo toca. Algo que la ley lo prohibía, no podía tocarlo, porque se hacía impuro la persona. Al Señor no, el Señor va, lo toca y lo acaricia. Y el leproso es sano. Pensando una de las cosas que tenemos que ver muchas veces el contacto físico, ¿no? Qué importante que es como el Señor se manifestó allí. ¿Se acuerdan cuando el Señor levantaba a los niños y los abrazaba? El cariño del Señor, un abrazo del Señor, es algo especial. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos palabras? Mira, cuando perdemos un ser querido no necesitamos, yo te lo digo porque perdí a mamá, perdí a papá y he perdido seres queridos y lo que menos uno necesita es que te vengan y te hablen y te digan o te relaten la Biblia. Pero lo más lindo es que te den un abrazo. Lo más lindo es que la persona se te siente al lado y que te sientas contenido. Eso es lo más lindo. Y yo miro acá el cariño, ¿no? Del Señor. No como otro que decimos, ay, pobrecito, pobrecito el inútil, decimos por ahí, ¿no? Una caricia, un abrazo con compasión. Son tan importantes los abrazos cuando están dados en el Señor. Mira la historia del hijo pródigo. Mira, cuando uno mira la historia del hijo pródigo y lo ve al pibe viniendo allá y el padre sale corriendo. ¿Y qué le hace el padre? Lo primero que hace, se le abrazó y le dio besos, dice al pibe. Ahí de la historia esa podés sacar el anillo, podés sacar la fiesta, podés sacar todo lo que quiera, pero le sacás el abrazo y se acabó la historia. Tan importante que es, ¿no? Bueno, el Señor tocó a las personas, las hizo sentir queridas. En Mateo capítulo 15 es la historia de otra mujer. Hace poco la estudiamos, la mujer sirio-fenicia. Hace un par de meses la estudiamos. Mateo capítulo 15, el 21 al 28, está la historia de esta mujer. Ahora esta mujer es espectacular, por eso prediqué de ella hace poco. Porque esta mujer tenía todo en contra. Tenía absolutamente todo en contra. Porque una era mujer. Ya en ese tiempo las mujeres nada que ver, no se podían acercar a un hombre. Segundo, esta mujer no era judía. Tercero, esta mujer tenía montones de cosas en contra. Hasta el mismo Satanás. Y esta mujer lo mismo se acerca. ¿Por qué? Porque tenía una fe tremenda en él. Ni siquiera la nacionalidad le ayudaba a ella. Y encima los discípulos, como siempre, estaban en contra también de ella. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis que quiero que preste atención acá. Es increíble que los discípulos, en este caso me voy a dirigir nada más a los discípulos, que los discípulos tenían que ser las personas que tenían que ir buscando a la demás gente para acercarlo al Señor, para que tuviera un encuentro con el Señor. Y justamente fueron los discípulos los que sacaron a un Bartimeo, cállate. Fue justamente los discípulos que alejaron a esta mujer, los discípulos que alejaban a los niños del Señor, cuando el Señor dice, dejad a los niños, venid a mí. Ahora, ¿por qué digo hacer un paréntesis con esto? Porque, ¿sabes? Con nuestro testimonio nosotros podemos llegar a alejar a la gente del encuentro con Cristo también. Ten cuidado cómo caminas, ten cuidado cómo hablas, ten cuidado en lo que escuchas, ten cuidado en lo que miras. Porque tantas veces venimos a la iglesia, nos creemos súper santulones o personas muy espirituales, pero resulta que salimos acá y lo que la otra gente ve, no ve a Cristo en nosotros, ve al mismo Satanás. Y lo que estamos haciendo es espantando a la gente. Cierren el paréntesis. Casi que le digo, abren el paréntesis de nuevo. ¿Sabes? Muchas veces es mejor no decir, y eso se los he dicho varias veces, y se lo digo con todo amor, con toda humildad y temor y temblor, como dice el Señor. Una ilustración, una historia de verdad. Alejandro el Magno, el grande, dice que había un soldadito que era cobarde y entonces no quería ir a la guerra. Siempre se tiraba para atrás. Dice que el soldado cobarde vive para dos guerras, ¿no? Ya. Tenía miedo el tipo.
Entonces lo trajeron delante de Alejandro el Magno. Y Alejandro le dijo, ¿cómo te llamas? Para cómo se llamaba Alejandro, el pibe también. Dice Alejandro. Y Alejandro el Magno le dice, mira, hacemos dos cosas. O te pones con valentía y vas al frente de batalla, o te quitas el nombre y te pones otro nombre. Y me quedé pensando en eso. ¿Por qué quise hacer un paréntesis recién? Porque, hermano, es mejor no decir que eres creyente si no vives como un creyente. Es mejor no decir que conoces a Cristo si realmente no vives como Cristo quiere. Porque en vez de acercar a las personas a Cristo, lo que hace alejas a las personas de Cristo. ¿Cuántos pastores hay que desde los púlpitos están no predicando arrepentimiento y perdón, sino predican cualquier otra barrabasada? Y lo que hacen es alejar a las personas de Cristo. Y vemos multitudes en las iglesias, cantidad de iglesias donde se prospera, donde hay prosperidad, donde hay todo va bien, todo es un ánimo tremendo y salgo de la iglesia bien inflado, pero resulta que salgo lleno de pecado sin convicción, de pecado de la situación en la que estoy. Y quiera o no quiera, esa es la herramienta que usa el diablo para que nosotros de los mismos púlpitos alejemos a las personas de la iglesia, de tener un encuentro con el Señor. Los discípulos estaban contra ella, es increíble, contra esta mujer, sirio-fenicia. El Señor le dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice, y el que viene a mí, no lo echo fuera. Y me encanta, el Señor nunca va a echar fuera. Ella tenía en contra a Satanás, tenía en contra porque estaba poseída su hija, dice que acá tenía en contra a los discípulos, tenía en contra su género porque era una mujer, tenía en contra su nacionalidad porque no era judía, y encima, cuando se le acerca al Señor, el Señor le dice una palabra que ya la estudiamos también. El Señor nunca pecó, nunca fue cruel, pero el Señor hizo resaltar la fe de esta mujer. Y le dice, no está bien que le demos de comer la comida de los hijos a los perrillos, estoy parafraseando. Pero me encanta la fe de esa mujer. El Señor conocía ese corazón, sin duda. Y la mujer le dice, Señor, y estoy parafraseando, por supuesto. La mujer le dice, Señor, yo no te estoy pidiendo comida. Yo no te estoy pidiendo la comida de tus hijos. Yo no te estoy pidiendo sentarme en el banquete. Solo pido las migajas tuyas. Eso que cae, que cualquier perrillo come ahí. Eso es lo que yo te pido. ¿Por qué? Porque sé que esas migajas tuyas van a cambiar mi vida y la vida de mi hija. Mira la fe que tenía este hombre, esta mujer. Increíble. ¿Saben qué? A mí me llama la atención la fe de esta mujer. Porque dice solamente 2 veces, al menos yo he encontrado 2 veces, que el Señor resalta la fe de unas personas. Y no eran judíos, no eran los religiosos, no eran los que estaban con tantas tradiciones y tanta pompa. El Señor resalta a 2 personas. Nunca vi una fe tan grande, dice el Señor. Y una fue la de esta mujer y la otra del centurión. 2 paganos, 2 gentiles. Y el Señor dice una fe tan grande. Ahora, el Señor nos regala, el Señor tenía un propósito en todo esto, por supuesto. Pero me encanta porque se dieron cuenta, la mujer aquella del flujo solamente tocar el manto. Esta otra solamente comer las migajas. Y con eso somos salvos, somos sanos. Cuando voy, y tengo que terminar ya, en Lucas capítulo 23, un caso extremo. El ladrón de la cruz. Y es el culpable de muerte, porque él mismo reconoce. Él dice, yo merezco, tú mereces, le dice al compañero. Pero este no hizo absolutamente nada, dice. Este no tiene culpa. Es decir, que el ladrón de la cruz reconoce la santidad del Señor. Él no tiene culpa. Pero al mismo tiempo reconoce que era un rey el que estaba siendo crucificado al lado de él. Porque le dice, cuando vengas en tu reino. Pero no solamente eso, sino conocía que ese que estaba siendo crucificado, que era santo, que era rey, también podía venir y llevarlo. Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que Cristo lo podía salvar. Y el Señor estaba allí en la cruz. El Señor no lo podía tocar,
El Señor no lo podía abrazar, pero simplemente lo miró y sencillamente le dio una promesa, no solo de salvación, sino una promesa de comunión también. De salvación porque le dijo al Señor, hoy estarás en el paraíso. Pero de comunión porque dice el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso para siempre. Así que en estos últimos minutos finales de esa vida miserable, de una vida llena de pecado, se le rinde al Señor y en los últimos minutos de vida, el Señor le da vida y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos estar pasando tal vez por una enfermedad mortal, estar en los últimos minutos de vida, hasta en los últimos segundos de vida? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tienes nada que hacer. No hay religión que te salve. Ese tipo era un pecador allí en la cruz, un tipo que estaba muriendo por lo que había hecho. Ya no podía bautizarse para limpiarse de pecado, como algunos dicen. Ya no podía hacer las buenas obras ni mantener la costumbre, mantener los ritos y todo lo religioso. Ese hombre estaba entregado ya, pero hizo lo que tenía que hacer. Lo único que tenía que hacer, creer en ese que estaba ahí, que le iba a dar vida y vida eterna, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así fue entonces como él dice, hoy estarás, dice el Señor, conmigo allí en el paraíso. El Señor vino sobre todas las cosas para salvar. Y podemos seguir con la lista, ¿cierto? De montones de personas que tuvieron contacto con el Señor. ¿Se acuerdan el centurión cuando el Señor muere? El centurión que estaba ahí al lado del Señor cuando le clava las lanzas. Podemos ver, qué sé yo, la mujer adúltera, el endemoniado gadareno, María, Marta, Lázaro. ¿Cuánto podemos hablar que estuvieron en relación con el Señor y la vida de ellos cambió totalmente? ¿Cuántos de nosotros podemos decir nuestra vida ha cambiado totalmente desde el momento en que aceptamos al Señor? Ahora quiero terminar simplemente con 5 puntos. Wow, algunos dicen 5 puntos más. 5 puntos rápidos. 5 puntos que nos van a ayudar y vamos a ver algunos puntos que el Señor tuvo consideración y cómo, porque todo esto nos enseña cómo yo tengo que ahora mirar a través de los ojos de Cristo, cómo tengo que mirar a las personas que me rodean, cómo tengo que escucharlas, cómo puedo ayudarlas. Y estos 5 puntos que el Señor hizo, muy rápido. Primero, el Señor siempre le dio respeto y dignidad a las personas. Siempre le dio respeto y dignidad a las personas. Así que tenemos que aprender justamente a respetar como el Señor respetó, a darle dignidad a las personas. ¿Saben por qué? Porque el pecado ha arrancado el respeto y la dignidad de las personas. Si no, miren alrededor nuestro, y no digo alrededor nuestro acá, sino en la ciudad. De nuevo, vemos gente tirada, gente pidiendo, vemos gente enferma, tirada y llena de vicios, de drogas. Las palabras y los gestos del Señor siempre fueron de dignidad y respeto. Siempre. El Señor le daba todo lo que las personas necesitaban. Y una de las cosas que más necesitamos es respeto. Y aunque no tenga nada y estén tirados, esa persona tiene dignidad. Es una persona creada a imagen y semejanza del Señor. Y esa persona tiene que ser respetada. Y aunque esté metida en la droga, en los vicios, lo que sea, tiene que ser respetada también. Cuanto más por los hijos de Dios. En segundo lugar, el Señor siempre le dio esperanza y aliento a las personas. Siempre. Una de las cosas que más necesitamos, y lo he dicho montones de veces de acá desde el púlpito, lo que más necesitamos es aliento, lo que más necesitamos es ánimo. No necesitamos que nos apunten, necesitamos personas que nos den ánimo. Y siempre mostró el Señor el futuro. A Pedro le dijo, tú eres y tú serás. Eres Simón, pero serás Pedro. ¿Se dieron cuenta en esas palabras cómo el Señor no se queda con esto y puede llegar a ser aquello? El Señor siempre le dio esperanza, siempre le dio aliento a las personas que siguieran adelante. Cuando ves a las personas que te rodean, ¿le das esperanza? ¿Le das aliento realmente? Ahora, la esperanza bíblica, la convicción de lo que Dios va a hacer. La esperanza bíblica es la convicción de que Dios dice y Dios va a hacer. No es la esperanza de que un gobierno cambie,
¿cierto? Yo siempre oro por mi país allá y oro para que el gobierno cambie, pero seguridad no tengo. Pero la esperanza bíblica es lo que Dios hace. La esperanza bíblica es la convicción, la seguridad que lo que Dios dice, Dios va a hacer. En tercer lugar, el Señor siempre le dio compasión y consuelo. Tenemos un sumo sacerdote, nos dice la carta de Hebreos, que se puede compadecer en todo con nosotros, porque ha pasado de todo. Y Él le prestó oído compasivo, escuchó a la gente, usó su boca para dar compasión y consuelo, usó sus manos y tocó al leproso como vimos, ¿cierto? Demuestra entonces esa compasión el Señor. El Señor sabía compadecerse de la gente, sabía compadecerse. Y necesitamos la compasión y consuelo que nos da dignidad. No el consuelo de aquel que dice, ay, pobrecito el miserable, ¿cierto? Ay, pobrecito este, pobrecito. No, saquen el pobrecito porque ese pobrecito no ayuda a la persona. Ese pobrecito lo que hace es humillar a esa persona. Lo que tenemos que hacer, no, eso no es compasión, es humillación. Compasión es darle un abrazo fuerte, compasión es un oído que se presta, compasión es palabras que fortifican y palabras que edifican. Eso es compasión. Por el otro lado, el Señor siempre les dio confianza. Solamente creer en Él. Creer en Él y el Señor va a hacer la obra, cambia tu vida. Y la gente necesita ver eso en nosotros. La gente necesita ver ejemplos, sobre todo en este tiempo cuando la iglesia está tan fría, cuando la iglesia no vive el verdadero cristianismo, no vive esa vida en abundancia que el Señor nos da. La gente necesita ver modelos, la gente necesita ver modelos de matrimonio, modelos de esposo, modelos de hijo, modelos de padre. Necesita ver realmente ese cambio que hace Cristo en nuestras vidas. No necesita ver gente fría, necesita ver gente que viva a Cristo. Y yo me pregunto, ¿eres un buen modelo? ¿Soy un buen modelo? ¿Realmente estoy reflejando la luz de Cristo? Y por último, les dio salvación y consagración. Salvación y consagración. Él sabía, el Señor, por supuesto, como nosotros sabemos también, la necesidad que muchos tienen. Pero por sobre todas las necesidades, la más grande es la salvación. Es la salvación. Una vez más, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no termine en el infierno, sino tenga vida y vida eterna. Ahora, cuando pienso en estos 5 puntos, pienso en cómo el Señor dejó la marca en la vida de cada una de esas personas. Cómo el Señor marcó la vida de cada una de esas personas, cómo ha marcado la nuestra, sin duda, si has tenido un encuentro con Él. El Señor vio la necesidad de la gente y vivió para ella. ¿Por qué no vivimos así? Yo te animo, hermano, te animo que en esta tarde dejemos de pensar en nosotros mismos, que dejemos de pensar que todo gira alrededor nuestro y que hay millones de personas que necesitan respeto, que necesitan dignidad, que necesitan compasión, que necesitan confianza, pero por sobre todas las cosas necesitan salvación. Deja de creer que eres la única persona en el mundo que está enferma, la única persona que sufre, la única persona que le falta el dinero. Deja de pensar así y mira este mundo como Cristo lo ve, con los ojos del Señor. Te pido que tomemos un minuto de oración. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena, pero le vamos a pedir al Señor. Incline su rostro, orémosle al Señor. Y en tus palabras dile, Señor, solo quiero salir de esta tarde con tus ojos. Quiero mirar las cosas como tú las miras. Quiero mirar la humanidad como tú la miras. Sácate de encima esa mochila de pensar que eres tú el centro de todo. Dios quiere usarte, querido hermano, como un centro de bendición, como un canal de bendición. Porque el pecado destruye vidas, quita dignidad, falta respeto a las personas, las arruina el alma.
pudre la mente, contamina el corazón. El pecado destruye las vidas y Cristo ha venido para restaurar las vidas. ¿Por qué no salir y proclamar a Cristo, en el cual hay paz, perdón, y sobre todas las cosas ese perdón que nos da el Señor? Padre, gracias, Señor. Gracias porque un día, como nos dice ese Salmo 8, tuviste memoria nuestra, de nuestra miseria. Y Señor, te encarnaste, el Verbo de Dios, el que era en el principio, se encarnó y tomó forma de siervo. Se hizo uno como nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo un día se humilló haciéndose un hombre como nosotros, pero vivió de una manera perfecta, administrando a las personas con compasión y con amor. Gracias porque el Señor no dejó a ninguno de lado, no rechazó nunca a nadie. Gracias porque el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Gracias porque tenemos en Cristo el ejemplo perfecto de lo que es servicio, amor, gracia, misericordia. Y yo, Padre, humildemente, y cierto, con temor y temblor y con humillación, te pido perdón, Señor, porque tantas veces fallamos, tantas veces, Señor, juzgamos a las personas, tantas veces tenemos un corazón cruel, lleno de religión como los fariseos. Padre, perdónanos, limpia nuestros corazones. Sabemos que lo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por el perdón que tenemos en Cristo. Padre, prepara nuestros corazones ahora para poder regocijarnos, Señor, en la Santa Cena, de recordar a través de esos elementos de la carne, del pan que recuerda tu carne, tu cuerpo, y la copa que recuerda la sangre tuya, que fue entregada allí en el Calvario, en esa cruz. Pero gracias, Señor, porque no quedaste allí, sino que al tercer día resucitaste con todo poder. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Padre, por la vida eterna. Y ahora gracias porque tenemos tu Espíritu. Y a través de tu Espíritu es que tú nos enseñas. Y a través de tu Espíritu es que podemos hacer la obra ahora de parecernos cada día más a Cristo Jesús. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, una vez más agradecidos en Cristo. Toda la gloria sea a ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.